comentar que en nuestro país hay un desarrollo que muchas veces no se da a conocer sobre adelantos médicos que además han puesto en un lugar muy importante a nuestro país en estas innovaciones que es siempre indispensable dar a conocer. El Instituto Politécnico Nacional desarrolló modelos en 3D, impresos en 3D, con resinas a partir de imágenes médicas que a partir de estas imágenes permiten detectar cáncer de mama en etapas muy tempranas. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de los casos, hablamos del 70% de los casos de cáncer de mamas que son detectados tarde, el 70%, solamente el 30% son en etapas tempranas, que son un porcentaje mucho menor del esperado que se puede llegar a salvar. Pero para hablar acerca de este adelanto médico, cómo va la patente sobre todo, porque es muy importante, y el registro del aporte de este adelanto científico, nos acompaña esta tarde aquí en La Voz de la Ciudad el doctor en biomédica Juan Alfonso Beltrán Fernández. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, bienvenido, adelante. Gracias, pues trae, digamos que el aparato con el que se puede entonces desarrollar y detectar estas primeras anomalías en las pacientes que pueden empezar a detectar algunas anomalías en cáncer de mama. Ahora, cuando hablamos de una patente, ahora vamos en un momento a entrar en el desarrollo de este objeto. ¿Por qué la patente no se ha podido encontrar? ¿Por qué antes no se había pensado en esta modalidad? Porque se ha aplicado ya desde hace muchos años en otras áreas, pero ¿por qué no se había pensado para la detección de cáncer a partir de las tomografías? Bien, muchas gracias por la oportunidad. La técnica que utilizamos se llama polarización y los modelos que en este caso usamos son fotosensibles. En óptica hay propiedades que nos interesan mucho destacar, pero estos materiales son fotosensibles y significa que la perturbación de sus estructuras pueden darnos patrones tornasolo coloridos asociados a los colores que conocemos. La técnica tiene como tal tiempo de uso, pero en el campo médico es poco usado y menos en el campo del cáncer de mama. ¿Y en qué momento en el Instituto Politécnico Nacional, doctor, se dieron cuenta de que en este campo, esta rama que era usada para otras aplicaciones, era indispensable o era muy buena para detectar de manera muy temprana estos padecimientos, sobre todo las anomalías en el seno femenino y masculino también? Porque, bueno, es menor incidencia, pero también hay algunos casos. ¿En qué momento se dieron cuenta de que esta era una posibilidad y cómo fue este descubrimiento? Bueno, el instituto tiene ya más de 20 años de colaborar con instituciones médicas con tomografías, principalmente en áreas de huesos por prótesis y desarrollos que tenemos en específico. Pero el año pasado emprendimos un proyecto para usar de un banco de datos internacional del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, bajo los convenios que se establecen, casos positivos en tejidos blandos. Y obviamente como los estudios tomográficos nos permiten localizar y segmentar los modelos orgánicos y hígados, páncreas, nos interesó también abordar con un proyecto registrado en el Politécnico para cáncer de mama. ¿Y en qué etapa está para que se pueda conseguir la patente y que esto ya se pueda usar como un estudio y aplicar también a diferentes hospitales, no solamente en el sector público, sino en el privado? ¿En qué etapa estamos? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Qué requisitos faltan también para que esto pueda ser una certeza, doctor? Estamos en la etapa de investigación. A partir de este momento es ofrecer al sector salud nacional, a las instituciones públicas que tienen esta especialización, para que conozcan el proyecto. Aplicamos con ellos un protocolo clínico para poder utilizar información, si es que se determina, de índole nacional, para que evidentemente los casos nacionales que tengan estas respuestas que vamos a observar, pues tengan la oportunidad de validar y entonces sí emprender una escala nacional para los casos de cáncer de mama en mujeres o pacientes de fenotipo nacional. Correcto. A ver, pues vamos a entender de manera muy simple y además pues aquí tiene todas las muestras que se necesitan para conocer de primera mano cómo funciona esta tecnología y cómo podemos saber que una persona puede tener algún indicio o principios de cáncer y cuál es una persona que puede tener la tranquilidad de estar completamente sana. ¿Cómo funciona primero este mecanismo y además qué es lo que se tiene que hacer posteriormente con las impresoras 3D? Es correcto. Esto que observas es un polariscopio portátil. Es prácticamente un sistema que se desarrolló para que los médicos puedan en un momento dado leerlo en la comodidad de un escritorio. Y los modelos que observas aquí son hechos por la tecnología de impresión tridimensional en resina, pero es una resina justamente fotopolimérica o fotosensible. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que con la incidencia de la luz y la perturbación de la misma estructura
puede darte patrones calibrados, colores, tornasol. A ver, déjame tratar de entender. En estas películas de crimen, cuando se trata de averiguar si hay rasgos de sangre, de semen, etcétera, que se hace esta luz azul, luz oscura o luz negra, como se le dice, ¿es una tecnología parecida a lo que están aplicando aquí? Algo parecido. Semejante, nada más aquí, para revelarlo, ocupamos lentes polarizados, girados, y si tú observas este objeto común, ese carrete, que es un carrete de policarbonato, que es un material fotosensible, al observarlo aquí a cuadro, observamos unos patrones coloridos. El objeto fue construido bajo... Déjame preguntarle rápidamente, ¿esos patrones que se ven es la parte molecular de ese plástico del carrete? El comportamiento de la luz en esos cristales. Okay. Pero ¿qué ocurrió? Este producto fue hecho bajo un proceso, fue estresado y tiene esta forma. O sea, es una especie de rayos X potencializados, si se puede decir así. Digamos, entonces, ¿qué ocurre? Esto yo lo manipulo porque es justo un proceso de manufactura, pero esto no. Esto sale de un estudio tomográfico que en su momento solamente se extrae la información, se imprime, o sea, no manipulamos absolutamente nada en el programa, y cuando en el lector observamos en los cuadrantes patrones que pudieran ser tornasol, los casos que tenemos en la resina azul son casos positivos, con un nivel específico que está declarado en el estudio que conocimos de la base de datos. En las áreas que pueden ustedes observar hay un patrón tornasol pequeño o puede ser intenso. A las escalas que se conocen actualmente en el campo médico son 6 en BIRATS, pero son escalas de grises. Y determinamos esas escalas BIRATS conocidas, desde luego en el caso de un paciente o una paciente que tiene a lo mejor un caso benigno o el caso 6 que puede ser maligno. ¿Cuál es la idea? Proveer a los médicos de esos modelos físicos, darles este polarizador para que ellos puedan con el paciente explicar cuáles son las zonas afectadas provenientes de una tomografía y concientizar obviamente al respecto de ello. Qué bueno que dice eso porque nos están preguntando, a ver, pero si yo tengo o quiero hacer un estudio, no voy a caber aquí. Es que no se trata de caber aquí. Justamente lo que nos explica el doctor es que se hace una tomografía y a partir de la tomografía se hace una impresión en 3D, después se llena con ¿cómo se llama este? Resina fotoelástica, resina fotosensible. Resina fotosensible, y después ahí a partir de ese molde es que con esta tecnología de luz translúcida, si lo puedo llamar así coloquialmente, doctor, es que podemos detectar entonces algunas anomalías. Esto ya está probado científicamente al 100%, o sea, da resultados 100% comprobables. Sí, traje una muestra nosotros del banco de datos que te menciono, del Instituto de Cáncer en Estados Unidos. Obtuvimos una muestra. Ese es un caso, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de problemas. Es prácticamente la dermis, y si se observa no hay ningún patrón correspondiente en colores. Entonces yo puedo separar los ganglios, los tejidos internos, y también puedo observar en el caso de los ganglios o los tejidos internos si hay o no. Entonces aquí tenemos, digamos, dos técnicas muy interesantes, una de luz polarizada, que ayuda a revelar patrones tornasol, y tecnología reciente que son impresiones 3D, que hoy en día pueden reproducir órganos o modelos útiles que se pueden asociar según su estructura o densidad de los tejidos a algo que se encuentra anormal. Claro. Ahora, estamos en una situación, corrígeme si me equivoco, doctor, en donde hay mucha desinformación sobre cómo empezar el primer paso para tratar de detectar pues una enfermedad así. Es decir, muchas mujeres tienen la costumbre, porque no están de alguna manera documentadas, de ir al ginecólogo, no ir a un especialista, no ir con un oncólogo. Entonces, un ginecólogo, seguramente una ginecóloga no le va a decir a ciencia cierta si tiene o no este padecimiento a los principios de cáncer, porque alguien se puede detectar una bolita, tal vez no tenga una bolita, pero ya pueda empezar a tener las primeras consecuencias del cáncer. En este caso, ¿se puede detectar desde el día 1? O sea, me refiero desde los apartados casi microcelulares, porque muchas veces una persona, una mujer, se toca y dice, pues no me tengo nada en estas revisiones periódicas, cuando tal vez sí lo tenga. Cuando se dé cuenta, a lo mejor es demasiado tarde. ¿Usted recomienda entonces, yo le hago esta pregunta para saber en qué momento o durante cuántas veces cuando esta patente se pueda conseguir, hacerse estudios, primero los tomográficos y después con esta tecnología? Es correcto. Hay áreas muy comunes en donde aparecen bajo la técnica obviamente de exploración, y normalmente son cuadrantes externos, pero cuando no son, y justamente un paciente que no le corresponde ir quizás a su estudio porque no tiene 40 años, pero tiene hereditariamente
Sí, algún pacientes que han miembro de su tenido familia. y se le prescribe un estudio preliminar. Ahí es donde podemos justo reforzar o acompañar el diagnóstico, porque tendríamos una tomografía que podríamos ofrecer al hospital, al oncólogo, un modelo o dos modelos necesarios, llámese ecografía, mamografía, una tomografía, y observar internamente esto que es, digamos, atípico, una densidad de un tejido que empieza a comportarse atípicamente, y entonces acompañar al diagnóstico con biopsias o con lo que determine el médico, pero nosotros acompañando el diagnóstico Sí. que emiten de manera visual y brindándole al médico incluso la extracción, digamos, de este modelo para él. El médico pueda medir, pueda asociar, y nosotros diciéndole o acompañándole con el diagnóstico gráfico o colorido. Claro. Desafortunadamente, cada año que pasa, los diagnósticos de cáncer de mama son más altos. La incidencia de personas que padecen esta enfermedad, que se dan cuenta, algunos tarde, otros temprano, de esta enfermedad, son pues cada vez más altos. Cuando hablamos de tiempos, porque en este tipo de enfermedades el tiempo es indispensable, es crucial, es, digamos, un reloj en cuenta regresiva. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que esta tecnología, para que este tipo de estudios se pueda empezar a llevar a cabo en los hospitales públicos y privados, doctor? Es correcto. Este año justo emprenderemos pues básicamente la información a todo el sector salud para que puedan conocer el proyecto, someternos a los procesos o protocolos clínicos que ellos establezcan, con la idea de que al someterlo en el Consejo Específico de Investigación o Clínico, se puedan utilizar estudios nacionales y poder tener ya un referente nacional. Este año y en 3 esperamos acompañar con instituciones públicas de salud o privadas en su momento, y también otorgar ya rápidamente una escala que acompañe a los niveles BIRATS que son conocidos, que son 6, y en nuestro caso serán 6 de tipo orden isocromático, que son como se conocen, Correcto. y ofreciéndoles modelos y polarizador para que lo tengan a la mano ellos para la lectura. Sí, en el momento que esto suceda, es importante darlo a conocer para que la gente sepa y establezca ciertas condiciones, también los hospitales lineamientos, para que esta tecnología pueda estar ya habilitada y disponible para todo el sector salud. Y una recomendación también importante, lo digo no por experiencia, sino por otras y muchas historias que he conocido, es todo nuestro respeto y reconocimiento, evidentemente, a las y a los ginecólogos, pero ellos no tienen de cierta manera la última palabra para un padecimiento de estas características. Si usted en algún momento tiene algún rasgo, alguna sensación, tiene alguna duda sobre que puede sentir pues algo en los ganglios, en el pecho, en estas osculaciones completamente normales, acuda a un oncólogo, porque el oncólogo es el único y el primero que tiene que determinar si está o no enferma o tiene principios de un padecimiento así. Los otros doctores, o de alguna manera las ginecólogas, pues no van a tener esta tecnología ni tampoco este conocimiento para hacerlo. Es una recomendación que se tiene que hacer también mucho más certera para que también bajen o se traten de reducir las incidencias en este padecimiento, doctor. Es correcto. El acompañamiento siempre, en el caso de los estudios o los proyectos del Instituto Politécnico Nacional, siempre son acompañados de un diagnóstico clínico de especialistas, pero hasta justo en el momento pertinente emitir algún dictamen. En el caso de nosotros de punto de ingeniería, y en el caso de instituciones clínicas corresponda lo que corresponde a lo que se diagnostica de manera, digamos, patológica. Correcto. Pues estaremos muy al tanto y muy al pendiente de cómo va la patente, cómo va el desarrollo y también el gran anuncio cuando lo podamos llegar a dar a conocer sobre esta tecnología que 100% mexicana se ha desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional. Nuestro reconocimiento, por supuesto, a usted, a todo el equipo médico, a todos los científicos que formaron parte de este avance, de esta primicia, y que pronto ya la podemos ver de una manera normal en nuestro país. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad y a todos los que están involucrados, alumnos, académicos y demás. Muchísimas gracias por el apoyo. Al contrario, gracias. Ahí está la importancia de las casas de estudio más importantes en nuestro país, tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional, de donde salen inclusive no solamente grandes médicos, sino ingenieros científicos que ahora, a partir de este ejemplo, dan a conocer avances y también posibilidades muy importantes para reducir uno de los principales problemas de salud pública que hay en nuestro país, que es el cáncer de mama en hombres, en mujeres en menor incidencia para hombres, pero desafortunadamente uno de los más latentes.